crocheteros y crocheteras, en este video les voy a enseñar a realizar esta hermosa macetita tejida a crochet. Les voy a dar el paso a paso para que ustedes también la puedan realizar. Está muy bonita y se puede utilizar como colgante de auto o como decoración. Entonces vamos con los materiales que vamos a necesitar. Muy bien, crocheteras, entonces los materiales que vamos a necesitar van a ser los siguientes. Vamos a ocupar un poco de hilaza de color blanco. Vamos a necesitar nuestra hilaza de color verde, hilaza de color rojo y esta hilaza del color del que va a ser la canastita. Yo elegí este que es como cafecito. Entonces son estos 4 colores los que vamos a necesitar. Vamos a ocupar nuestra aguja de crochet. Yo voy a estar utilizando esta de 2 milímetros. Nuestro marcador de puntos. Nuestra aguja lanera. Y nuestras tijeritas. También vamos a necesitar un poco de relleno y un poco de silicón. Puede ser frío o caliente. Entonces estos son todos los materiales que vamos a necesitar. Aquí con respecto a la hilaza, yo estoy utilizando estas 3 que son de acrílico y solamente la de color verde es de algodón. Entonces son estos 4 colores y ahora sí vamos con el paso a paso. Entonces para hacer la maceta vamos a realizar un círculo mágico y dentro de este círculo mágico voy a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí ya tengo los 6. Entonces voy a cerrar mi círculo mágico. Y aquí lo voy a estar trabajando cerrando cada vuelta. Entonces en el primer punto que tengo voy a realizar un punto desliz y voy a subir con una cadena. Ahora entonces voy a realizar 6 aumentos, un aumento sobre cada punto. Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5 y el último aumento 6. Así. Ahora que ya aquí tengo los 6, voy a volver a realizar un punto desliz en el primer punto y vuelvo a subir con una cadena. Entonces ahora voy a seguir la secuencia de un punto bajo y un aumento. En la vuelta anterior tenemos que tener un total de 12 puntos bajos. Aquí también voy a colocar mi marcador en el primer punto y voy a continuar con esta secuencia de un punto, un aumento. Hasta llegar al marcador. Entonces al terminar esta vuelta
tengo que terminar con un total de 18 puntos bajos. Entonces aquí vuelvo a quitar mi marcador, vuelvo a realizar un punto desliz y a subir con una cadena. Entonces ahora en la siguiente vuelta voy a realizar 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Entonces, al terminar esta vuelta, tengo que tener un total de 24 puntos bajos. Y aquí volví a realizar el punto desliz y vuelvo a subir con una cadena. Ahora voy a realizar la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. En la vuelta anterior tenemos que terminar con un total de 24. Entonces, en esta vuelta, que son 3 puntos bajos y un aumento, tenemos que terminar con un total de 30 puntos bajos. Entonces seguimos con esta secuencia hasta llegar al marcador. Aquí ya estoy realizando el último aumento. Aquí voy a quitar el marcador, hago un punto desliz y voy a subir con una cadena. Ahora vamos a seguir la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y sigue el aumento. Así hasta llegar al marcador. Aquí ya voy a realizar el último aumento y voy a retirar mi marcador para hacer el punto desliz y subir con la cadena. Así. Entonces, ahora la última secuencia de aumentos la vamos a realizar de 5 puntos bajos y un aumento. 3, 4, 5 y el aumento. Muy bien, entonces aquí también, si ustedes necesitan una medida más grande de la maceta, ustedes la pueden adecuar acorde a lo necesario.
Si la quieren más chiquita, pues se quedan en la vuelta de 2 puntos bajos y un aumento o 3 puntos bajos y un aumento. Si la quieren más grande, pueden aumentar hasta 7 o 8 puntos bajos un aumento. Ya va a depender de la medida que ustedes necesitan y en base a eso va a ser la cantidad de vueltas de aumento que van a realizar. Entonces, al terminar esta ronda, tenemos que terminar con un total de 42 puntos bajos. Muy bien, entonces aquí voy a continuar con el punto desliz y ahora en lugar de subir con una cadena, voy a subir con 2 cadenas. Entonces aquí al tener las 2 cadenas listas, voy a tomar lazada y ahora voy a comenzar a realizar puntos altos. Pero esta primera vuelta la voy a realizar solamente por la hebra trasera. Entonces voy a realizar un punto alto sobre cada punto, pero tomando solamente nuestra hebra trasera. Así hasta llegar a donde realizamos nuestras primeras 2 cadenetas de altura, que en este caso también nos van a contar como si fuera un punto. Entonces ese sería nuestro primer punto y de ahí vamos a continuar realizando un punto alto sobre cada punto hasta llegar a donde comenzamos. Así. Recuerden que para realizar nuestro punto alto tenemos que tomar lazada de esta forma, pasamos nuestro ganchillo, sacamos nuestra hebra, pasamos por 2 y pasamos por 2. Entonces esto lo voy a repetir durante toda la vuelta en puntos altos. Muy bien, entonces aquí ya terminé de realizar esta primera vuelta por la hebra trasera y son en total 42 puntos altos. Entonces aquí en las primeras 2 cadenas pasamos nuestro ganchillo y vamos a realizar un punto de desliz y volvemos a subir con 2 cadenetas. Ahora vamos a seguir realizando puntos altos sobre cada punto durante 4 vueltas más, contando esta. Entonces, al terminar esta nos faltarían 3. En total tienen que ser 5 vueltas contando esta primera. Entonces nos faltaría 1, 2, 3 y 4 para completar las 5 que tenemos que tener de altura. De igual forma, ustedes aquí también pueden modificarlo acorde a lo que ustedes necesitan. Si necesitan una maceta más pequeña, pueden hacer menos vueltas. Si necesitan una maceta más alta, pueden aumentar la cantidad de vueltas. Entonces, solamente vamos a estar haciendo un punto alto sobre cada punto hasta llegar a las 5 vueltas que necesitamos. Muy bien, entonces aquí ya terminé de realizar las 5 vueltas de altura de puntos altos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí ya realicé mi puntito de desliz y ahora voy a realizar 2 cadenas. Voy a tomar lazada y voy a realizar puntos medios altos, pero estos solo los voy a realizar por la hebra delantera. ¿Se acuerdan que en la vez pasada los hicimos por la hebra trasera? Esta vez va a ser solamente por la hebra delantera. Entonces sacamos nuestra hebra y pasamos por los 3. Entonces nuevamente lo repetimos. Hacemos puntos medios altos solamente por la hebra
delantera. Así hasta llegar a donde comenzamos con las primeras 2 cadenas. Recuerden, solo por la hebra delantera no vamos a tomar el punto completo y vamos a realizar los 42 puntos medios altos durante toda la ronda. Aquí ya estoy terminando, entonces ya nada más me faltan 2 puntos medios altos. Y en las primeras 2 cadenetas que realizamos, vamos a realizar nuestro punto desliz y vamos a hacer un pequeño nudito. Aquí yo ya corté la hebra, entonces ya solamente voy a cerrar. Ahora, como pueden ver, aquí va a quedar como esta partecita, como con una ondita. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a doblar esta vuelta de medios puntos, así. Y por dentro nos va a quedar esta hebra, que es la hebra trasera, con la que vamos a unir la tierra. Entonces hasta el momento así va quedando nuestra macetita. Para realizar la parte de la tierra, vamos a tomar nuestra hilaza de color café y vamos a realizar un anillo mágico o círculo mágico, como ustedes lo conozcan, y dentro de él vamos a realizar 6 puntos bajos. Llevo 3, 4, 5 y 6. Este, a diferencia de la maceta, lo vamos a ir tejiendo en espiral. Entonces aquí ya tengo los 6. Ahora voy a realizar 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Entonces recuerden que cada aumento es realizar 2 puntos sobre un mismo punto. Entonces aquí ya tengo 6 aumentos, por lo cual ahora tengo, en lugar de 6 puntos, tengo 12. Ahora voy a realizar un punto bajo y un aumento. Aquí voy a colocar mi marcador en el primer punto y voy a continuar con esta secuencia de un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. Y al finalizarla tengo que tener un total de 18 puntos bajos. Entonces un punto bajo, un aumento durante toda la vuelta hasta completar los 18 puntos bajos. Aquí ya llegué, entonces voy con la vuelta número 4, en la que voy a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Entonces aquí ya tengo 2, un aumento. 1, 2 y el aumento. Así hasta llegar al marcador. Al finalizar esta vuelta, tengo que tener un total de 24 puntos bajos. Aquí ya llegué hasta mi marcador. Entonces ahora en nuestra siguiente vuelta vamos a realizar
3 puntos bajos y un aumento. Esta sería la vuelta número 5. Y vamos a tener que tener un total de 30 puntos bajos al terminar esta ronda. Entonces vamos a seguir con 3 puntos bajos y un aumento hasta llegar al marcador. Aquí ya terminé esta vuelta número 5. Entonces ahora vamos con la vuelta número 6, en la que vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento. 3, 4 y realizamos nuestro aumento. Así vamos a seguir esta secuencia hasta llegar al marcador. Y al finalizar esta ronda tenemos que tener un total de 36 puntos bajos. Ya terminé esta vuelta número 6. Entonces ahora vamos con la vuelta número 7, en la que tenemos que realizar 5 puntos bajos y un aumento. Y al finalizar la ronda tenemos que tener un total de 42 puntos bajos. Entonces aquí llevo 4, 5 y un aumento. Y así voy a continuar hasta llegar a mi marcador con un total de 42 puntos bajos. Muy bien, entonces aquí ya voy a realizar el último aumento de esta vuelta. Y como les decía, tenemos que tener un total de 42 puntos bajos. Entonces aquí ya solamente voy a cerrar. Voy a cortar la hebra dejando suficiente para colocarla con la maceta. Y voy a realizar aquí un pequeño nudito. Entonces la parte de la tierra ya quedaría lista para después colocarla en la maceta. Pero ahorita la vamos a reservar. Muy bien, ahora vamos a continuar tejiendo la parte de la fresa. Para esto vamos a tomar nuestra hilaza de color rojo y vamos a realizar un círculo mágico. Dentro de este círculo mágico vamos a hacer 4 puntos bajos. Entonces aquí ya tengo mi círculo mágico. Ahora voy a realizar 1, 2, 3 y 4. De esta forma voy a cerrar por completo y vamos a continuar tejiendo en nuestra segunda vuelta 4 aumentos. Entonces cada aumento pues son 2 puntos sobre un mismo punto. Aquí sería el primer aumento, segundo aumento, tercer aumento y el último aumento. Entonces ahora en lugar de tener 4 puntos, tenemos que tener 8 puntos bajos. Muy bien, entonces vamos con la vuelta número 3, en la que vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Aquí vamos a colocar nuestro marcador de puntos en nuestro primer punto bajo. Entonces voy a seguir con esta secuencia de un punto bajo, un aumento, hasta llegar al marcador. Al terminar esta ronda, tengo que tener un total de 12 puntos bajos. Así.
Ahora en la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. En el siguiente un aumento y así voy a continuar durante toda la ronda. Aquí ya estoy terminando esta vuelta. Ahora vamos a realizar la vuelta número 5 y 6 con los 16 puntos que me quedaron en esta vuelta. 1, 2, voy a colocar mi marcador y voy a continuar realizando los 16. Entonces aquí llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y el último 16. Vuelvo a realizar una vuelta más con 16 puntos. 1, 2, coloco mi marcador. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces así se ve al terminar la vuelta número 6. Ahora vamos con la vuelta número 7 y en esta vuelta número 7 voy a realizar 2 puntos bajos, coloco mi marcador y una disminución. 2 puntos bajos y una disminución hasta llegar al marcador. Entonces cuando termine tengo que tener un total de 12 puntos bajos. Recuerden, para realizar la disminución voy a tomar la hebra delantera de los dos siguientes puntos y luego voy a completar mi punto bajo. Entonces van a ser 2 puntos bajos y una disminución hasta llegar aquí al marcador. Ahora aquí ya llegué, entonces ya tengo estas dos hebras. Aquí no voy a cerrar ya que voy a hacer el cambio al color verde. Entonces voy a tomar mi hebra de color verde, voy a hacer un pequeño nudito de desliz y voy a pasar mi hebra por ambas. Entonces aquí ya cambié el color al verde. Ahora en la siguiente vuelta, que es la vuelta número 8, voy a realizar un punto bajo y una disminución con el color verde. Aquí nada más voy a hacer el primer punto bajo y la primera disminución. Aquí no es necesario tanto marcar porque ya sabemos dónde comenzamos. Voy a cortar la hebra de color rojo. Ya no la vamos a necesitar. Voy a ocultar estas hebras y voy a colocar suficiente relleno dentro de la fresita. Cuando ya haya completado
de colocar el relleno, ahora sí voy a continuar con la vuelta de disminuciones. Entonces, un punto bajo y una disminución con nuestro color verde. Aquí ya voy a realizar la última disminución. Y ahora en el siguiente punto voy a realizar un punto desliz y voy a cortar la hebra. Entonces me va a quedar de esta forma. Voy a tomar mi aguja lanera y voy a ir cerrando por la hebra delantera de cada punto de esta forma. Hasta pasar por todos los puntos. Y ya cuando haya pasado por todos, ahora sí solamente voy a jalar la hebra para cerrar por completo. Entonces voy a volver a colocar aquí mi agujita. La voy a pasar por alguno de los puntos. Para después sacarla. Y cortar esta hebra. Así. Entonces así es como queda esta fresita mini para nuestra macetita. Entonces, de esta fresita yo voy a colocar solamente 5. Entonces tenemos que terminar de realizar 5 fresitas o las que ustedes le quieran poner a su macetita. Entonces yo ya aquí tengo mis 5 fresitas y vamos a realizar la parte que va aquí arriba. Vamos a tomar nuestra hilaza de color verde. Voy a realizar un círculo mágico dejando suficiente hebra, ya que es donde voy a estar trabajando. Entonces para esto voy a sacar la hebra y voy a realizar 5 cadenas al aire. Aquí llevo 2, 3, 4 y 5. Entonces tengo 5 cadenas al aire en el primer círculo mágico. Entonces en el segundo punto, aquí nos vamos a volar la primera cadena. En la segunda cadena voy a realizar un punto desliz. Ahora en la siguiente cadena voy a realizar un punto bajo. Y en las dos restantes vamos a hacer puntos medios altos. Así. Entonces, al llegar otra vez al círculo mágico, vamos a realizar un punto desliz. Ahora vamos a volver a repetir 5 cadenas. En la segunda cadena un punto desliz. En la siguiente un punto bajo. Y en las dos últimas puntos medios altos. Nuevamente hacemos un punto desliz en la base de nuestro círculo mágico.
y volvemos a subir con 5 cadenas. Entonces esto lo vamos a repetir hasta completar 5 piececitas de estas. Entonces aquí ya voy por la tercera. Voy a continuar, punto desliz, punto bajo y 2 medios puntos altos. Nuevamente punto desliz y vuelvo a subir con 5 cadenas. Entonces vuelvo a repetir en los siguientes 2. Aquí ya estoy realizando el último, entonces realicé un punto desliz. Aquí voy a asegurar esta hebra que es con la que vamos a cerrar. Y aquí ya tengo un total de 5. Entonces voy a cerrar por completo. Así. Y en esta última voy a realizar un nudito. Voy a cortar la hebra. Voy a realizar mi nudito para que no se vaya a deshacer. Así. Entonces aquí vuelvo a jalar. Y así es como nos tiene que quedar. De esta pieza vamos a realizar la misma cantidad que hagamos de fresitas. Entonces, por ejemplo, si yo hice 5 fresitas, como en este caso, voy a realizar 5 hojitas. Entonces, aquí yo ya tengo las 5. Ahora vamos a continuar con la parte de las hojas que son más grandes. Entonces volvemos a tomar nuestra hilaza de color verde. Realizamos nuevamente un círculo mágico. Y dentro de este vamos a realizar 6 puntos bajos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a cerrar por completo. Y en el primer punto voy a realizar un punto desliz. En este primer punto hago un punto desliz y voy a subir con 2 cadenas. Voy a tomar doble lazada ya que voy a hacer un punto doble alto en el siguiente punto. Entonces hago un punto doble alto. Para esto tomo lazada 2 veces y en este mismo voy a realizar otro punto doble alto. Entonces paso por 2, paso por 2 y paso por 2. Entonces tengo las 2 cadenas y luego en el siguiente punto tengo 2 puntos doble altos. Ahora en el punto que sigue voy a realizar 2 puntos altos. Para este tomo lazada, paso y paso por 2 y paso por 2. Entonces
Llevo 2 puntos doble altos, 2 puntos altos y ahora en el siguiente punto voy a realizar 2 puntos medio altos de esta forma, tomando lazada también, pero ahora paso por todos a la vez. Entonces ahora voy a repetir del otro lado a la inversa. Voy a realizar 2 medios puntos altos, 2 puntos altos en un mismo punto y en el último punto 2 puntos doble altos. Así. Ahora voy a volver a hacer las 2 cadenas y me voy a regresar con un punto desliz. Así. Entonces ahora voy a realizar 3 cadenas al aire. Y aquí donde comencé con las 2 cadenas, voy a pasarlo y voy a hacer un punto desliz. Nuevamente hago 3 cadenas al aire y lo voy a pasar por el siguiente punto. Entonces ahora van a ser 3 cadenas y punto desliz en el siguiente punto durante toda la ronda. Nos tienen que ir quedando como estos piquitos con las 3 cadenas al aire que estamos realizando. 1, 2, 3 y punto desliz. 1, 2, 3 y punto desliz en el siguiente punto. 1, 2, 3 y punto desliz. Y así hasta llegar a donde realizamos las últimas 3 cadenas. Entonces vamos a continuar. Aquí este ya es el último punto, entonces ahora siguen las 3 cadenas. Aquí como están las 3 cadenas, se alcanza a ver como un hueco. Y aquí es donde lo voy a pasar. Y ahora voy a cortar la hebra de color verde y voy a hacer un pequeño nudito. Voy a ajustar. Entonces así es como nos quedaría esta hojita. Nosotros vamos a realizarlo acorde a lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si nosotros queremos que nuestra macetita tenga muchas flores o muchas cerezas, podemos hacer más o podemos hacer menos. Ya va a depender de ustedes. Entonces, ahorita yo en este caso voy a realizar 10 hojitas de estas. Entonces tengo aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, me faltan 2. Entonces ahorita voy a realizar las otras 2 que faltan y vamos a continuar. Muy bien, ahora vamos a realizar las pequeñas florecitas blancas que llevan. Yo nada más le voy a poner 3, pero ustedes le pueden poner las que más les agraden. Entonces aquí voy a tomar mi hebra de color blanco, voy a realizar un círculo mágico y voy a levantar 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Así. Entonces aquí voy a sacar mi hebra. Y ahora en la base del círculo mágico voy a realizar un punto desliz. A lo mejor y nos puede costar un poquito, pero sí se puede. Entonces hago mi punto desliz y vuelvo a realizar 5 cadenas al aire. Vuelvo a hacer un punto desliz y 5 cadenas, punto desliz, 5 cadenas, nuevamente
hasta completar esta secuencia 5 veces. Entonces aquí yo ya llevo 4, esta sería la última. Así. Entonces ya llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora simplemente voy a jalar esta hebra y voy a cerrar por completo el círculo mágico. Y aquí voy a tomar mis tijeritas, voy a cortar y voy a realizar un pequeño nudito. Así. Entonces así nos quedaría la florecita de color blanco. Entonces, como les comentaba, de estas yo nada más realicé 3 florecitas, pero ustedes pueden agregar más si así lo desean. Muy bien, crocheteras. Entonces, para realizar cada una de las ramitas, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra hebra de color verde y vamos a realizar la cantidad de cadenas acorde al tamaño que queramos que quede la ramita. Por ejemplo, en este caso voy a hacer una de 30 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Entonces aquí ya tengo 30 cadenas. Voy a realizar 5 más, lo voy a realizar de 35. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí ya solamente voy a hacer un pequeño nudito de esta forma y así me van a quedar las cadenetas. Ahora voy a empezar colocando la fresa. Yo en todas las ramitas la fresa la coloco al final. Entonces aquí voy a tomar la hebra que tengo y voy a tomar la parte de arriba de la fresa, que va a ser esta. Entonces lo voy a pasar por el centro y aquí voy a proceder a cortar estas dos que tengo, que son los sobrantes, y voy a dejar esta del centro. Entonces ahora esta del centro la voy a pasar justamente por el centro de la fresa. Entonces aquí tengo la fresa, la voy a pasar por el centro para sacarla a uno de los laterales. Entonces aquí ya tengo la fresita y ahora aquí voy a colocar una gotita de silicón. Entonces aquí voy a colocar la gotita de silicón, que quede bien cubierto por ambos lados y también que se puedan esconder las hebras que teníamos, que acabábamos de cortar. Entonces aquí solamente la voy a acomodar para que quede pegada a la fresa y que tome una forma bonita. Entonces así ya tengo aquí la fresa. Aquí voy a jalar un poquito esta hebra para que no quede fuera. Y ya cuando se seque voy a cortar esta hebra que tengo aquí. O la pueden cortar de una vez, pero yo me aseguro, porque ahorita como todavía está fresco, puedo hacer que se salga un poquito, entonces aquí me aseguro de que quede bien ajustada. De igual forma, si ustedes no pueden o no quieren utilizar silicón, pues pueden utilizar la misma hebra para coserlo. Entonces aquí ya tengo la fresita en la parte de abajo. Ahora voy a ir colocando cada una de las hojitas
En este caso, como este es de 30 cadenas, 35 cadenas, le voy a poner 3 hojas. Entonces ya ustedes van a ir acomodándolas acorde a la cantidad de hojitas que quieran que tenga cada una. Por ejemplo, si hacen unas más cortitas, pues va a tener menos cantidad de hojas a las que estén más largas. Entonces aquí simplemente voy a pasar por la cadenita y voy a ir acomodando cada una de las hojitas con un pequeño nudito. Entonces aquí le voy a hacer un pequeño nudito y después, para asegurarnos de que no se nos vaya a soltar, voy a cortar las hebras sobrantes pequeñitas y aquí justo donde están le voy a poner también una gotita de silicón para que no se vaya a deshacer el nudo. Entonces aquí ya coloqué la gotita y ahora solamente la voy a acomodar así para que no se vaya a desamarrar. Asegurarnos de que quede bien ajustada. Entonces aquí, por ejemplo, ya coloqué una, ya tengo la fresa y me faltan otras 2 hojitas. Entonces voy a colocar otra de este lado y una más arriba. En esta voy a colocar 3. De la misma forma como coloqué esta. Muy bien, entonces aquí ya coloqué las 3 hojitas y la fresa. Y ahora voy a colocar una de las florecitas. Esta la voy a colocar por aquí. Entonces voy a utilizar la misma técnica, que es pasando una de las hebritas y haciendo un pequeño nudito para después colocar una gotita de silicón y que quede bien asegurada. Entonces aquí ya le corto y voy a colocar la gotita de silicón justo donde realicé el nudito. Así. Ahora aquí ya nada más nosotros le damos la formita que queremos que tenga la florecita. Yo quiero que esté así como cerradita. Entonces aquí ya también voy a cortar esta hebra y voy a asegurarme de que no se vea. Así. Entonces así es como me quedó. Muy bien, entonces realicé una de 35 cadenas, que fue esta, en la que coloqué 3 hojitas, una flor y una fresa al final. Después realicé esta de 30, donde coloqué solamente 2 hojitas y la fresa. 2 de 25, con 2 hojitas, una flor y la fresa. No está exactamente igual, 2 hojitas, una flor y la fresa. Y una de 20 cadenas, en la que nada más coloqué una hojita y una fresa. Entonces, ahora que ya tenemos todas, vamos a proceder a armar la canasta. Para esto vamos a tomar la parte que es de la tierra. Entonces, todas las hebritas que nos quedan aquí, las vamos a pasar por el centro, por este centro. Y cuando las tengamos todas, las vamos a asegurar con un nudo. Entonces aquí ya tengo una y así voy a ir pasando todas. Aquí también nosotros las podemos ir acomodando como nosotros más nos guste. De igual forma, como nada más le vamos a hacer el nudito en la parte de abajo,
Después vamos a tener la opción de moverlas. Van a tener esta movilidad, no se van a quedar rígidas. Así, y aquí ya nada más me falta una. Entonces, aquí ya las tengo todas. Tienen que ser 5. Ahora que ya están todas aquí, ahora sí voy a proceder a hacer el nudo. Aquí también agarré el hilo que tengo de la tierra, aprovechando. Y tenemos que asegurarlo muy bien para que no se nos vaya a soltar. Si preferimos, también podemos utilizar la misma técnica y colocar un poco de silicón. Entonces aquí, así es como se vería. Y ahora vamos a rellenar la parte de la canasta. Toda esta partecita la vamos a rellenar. No queremos que quede muy relleno, nada más que le dé firmeza, entonces vamos a colocar suficiente relleno. Yo lo voy a dejar ya así, entonces ahora voy a tomar mi aguja lanera y voy a empezar a colocar la parte de la tierra con esta parte de la maceta. Entonces aquí voy a empezar en donde terminamos las vueltas y voy a ir tomando esta hebra y voy a ir pasando por cada punto de esta forma. Entonces de la parte de la tierra nada más voy a tomar la hebra, una de las hebras, y de igual forma de la maceta, que es la hebra que nos había quedado de la última vuelta que dimos. Entonces voy a ir cosiendo de esta forma toda la maceta. Entonces, como tenemos la misma cantidad de puntos, nos tiene que quedar exactamente cada punto de maceta con cada punto de la tierra. Así. Así nos va quedando. Entonces continuamos. Muy bien, aquí ya estoy terminando los últimos puntos que me faltan para terminar de unir la maceta con la tierra.
Y aquí simplemente en el último voy a hacer un pequeño nudito de esta forma para que quede ajustado. Y ahora sí voy a esconder la hebra dentro de la parte de la tierra. Y voy a cortar. Entonces hasta el momento así es como se va viendo. Ahora ya nada más falta que las acomodemos aquí mismo. Y así es como se ve. Ahora, nosotros aquí vamos a realizar ahora la parte de las tiras, que son las que van a sostener la maceta. Entonces para esto nosotros nos vamos a tomar de este punto y vamos a realizar cadenetas. Entonces estas cadenetas las vamos a realizar el mismo color que hicimos la macetita y vamos a ocupar, en este caso yo solamente voy a realizar 50 cadenetas. Ahorita veo si son muy poquitas o si sí son las suficientes. Aquí voy a pasar mi nudito y voy a comenzar a realizarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí no se salió. Entonces aquí llevo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Entonces aquí yo tengo 50 cadenetas y creo que son muy poquitas. Voy a realizar otras 30. Entonces van a ser en total 80. Entonces tengo 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80. Entonces lo voy a dejar así en 80 y como les menciono aquí ya va a ser acorde a como ustedes lo quieran de largo. Aquí entonces para realizar el puntito de desliz vamos a contar, como teníamos 42, vamos a contar 21. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Entonces en este punto es donde voy a realizar mi puntito desliz. Entonces aquí ya coloqué mi hilo y voy a realizar mi nudito deslizado, mi punto desliz.
Y aquí voy a asegurarlo. Voy a cortar la hebra, la voy a dejar suficientemente larga. Voy a realizar un nudo. Así. Y voy a esconder esa hebra. Entonces de este lado también, aquí como este era el que nos había sobrado, y aquí le voy a hacer un nudito para asegurarnos de que quede bien asegurado de ambos lados. Entonces ya solamente queda esconder estas hebras. Muy bien, entonces aquí ya terminé de colocarlas y así es como nos quedó el resultado final. Y aquí ya nada más las vamos a acomodar para que se equilibren y que no se nos vaya para un lado o para el otro. Entonces déjenles cambio la toma para que la puedan ver mejor. Muy bien, crocheteras, entonces este es el resultado final de nuestra macetita con fresas. Espero les haya gustado mucho este tutorial. No olviden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente para próximos videitos. Hasta la próxima.